Estaba preparando mi tema y quería abrir una tablet que tengo ahí para hacerlo. Y resulta que nunca la pude abrir, nunca me acordé que tenía mucho que no la usaba. Y pues resulta que no pude, y me tocó hacerla en la libreta, dos, tres veces, y me llevó como 12 horas hacer la casa, organizar todo. Entonces, este tema de esta noche se llama No es otro sermón de Navidad. Ahí está el flyer en las pantallas. No es otro sermón de Navidad. En estas fechas estamos acostumbrados a escuchar sermones de Navidad, del nacimiento de Jesús, los corderitos, los borreguitos, todo. Pero hoy vamos a hablar, pero que no sobre otro sermón de Navidad. Te voy a pedir a invitar a que cierres tus ojos y hagamos una oración. Padre, en esta hora te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, Señor, porque eres bueno con nosotros y tu presencia, Dios, siempre está con nosotros. Tú siempre estás con nosotros. Tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y hasta la eternidad. Gracias, Dios, por ese tiempo tan maravilloso que podemos pasar contigo. Gracias por tu bondad, Señor. En mi oración, Señor, es que tu Espíritu Santo venga en esta noche y sea el que hable, el que abra los corazones, Señor, y toque cada vida, cada corazón, sea el que ministre, el que abra el entendimiento, los oídos espirituales, Señor Jesús, para entender, para comprender y para desechar lo que no provenga de ti también, Señor. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues hoy no estamos transmitiendo en vivo, ya es más tranquilidad todavía. ¿O sí? Ah, ya. No me hagan eso. Entonces es la hora de temblar. Bueno, mandamos un saludo a nuestros hermanos de Pedernales, de Villahermosa, de Ario de Rosales y de La Barranca, de Marmolejo. A cada uno de ellos allá en sus hogares donde se encuentra en esta noche y están conectados, bendiciones, saludos de parte de la comunidad de Cristo, Lázaro Cárdenas, Michoacán. Bueno, entonces, vamos a nuestro estudio de esta noche, se va a basar en Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Mateo 2, versículo 1 al 12 en adelante. Ahí vamos a trabajar en esta noche. En estos días yo te decía que estamos así de terminar el año. Ya falta poquito para terminar el año. Y si eres observador, te das cuenta que en los jardines públicos, en los parques públicos, se llevan a cabo representaciones del nacimiento de Cristo. Se ponen los nacimientos, los pesebres, las figuras de José, de María, el niño, los borreguitos, los magos, el camellos, todo. Y en los hogares de algunos hermanos también. ¿Cuántos pusieron su nacimiento? Sean sinceros, ¿eh? Ándele, gloria a Dios. Pusieron su nacimiento. Entonces, bueno, en algunas partes también se ponen los nacimientos. Entonces, vamos. Y de esto es lo que vamos a hablar hoy. El título es para llamar la atención, no es solo otro sermón de Navidad, pero de esto quiero que hablemos un poquito, que entremos en este estudio, que pongas atención, que no te distraigas para que puedas entender el significado de esto, de cómo se ha manipulado y cómo se ha transgiversado el nacimiento de Cristo a través de los años, a través de la historia. La historia no es como nos las cuentan. La historia de nuestro país, vamos a agarrar por ahí, nos dicen una cosa de los niños héroes que se aventaron por la bandera, que otra, pero la realidad de la historia es otra. Entonces, la historia del nacimiento de Cristo se ha transgiversado, se ha manipulado, se ha manoseado, y al final de cuentas tenemos otra cosa, vemos otra cosa. Y también hay controversia y especulaciones en relación al nacimiento, a la fecha del nacimiento. Algunos dicen que nació en diciembre, por eso se llevan a cabo estas fiestas decembrinas de Navidad y todo. Algunos piensan que nació en diciembre, pero si tú platicas con otras personas, dicen que nació en primavera, en marzo, a finales de marzo, a principios de abril, que no pudo haber nacido en diciembre porque hacía demasiado frío
en esas tierras y que los pastores no podrían soportar el frío, morirían de frío ellos y su ganado. Entonces, por eso otros deducen que nació en abril, marzo, por ahí en la primavera, cuando habían borreguitos, ovejitas tiernas, que los animales estaban pariendo, los pájaros estaban naciendo, en una época de reproducción. La realidad, pues, la Biblia no nos dice la fecha. La Biblia no dice cuándo nació Jesús, el mes, el año, nada. No nos dice nada la Biblia de eso. Y de esa manera es como se ha perdido los acontecimientos más fascinantes y sobrenaturales sobre este evento. De esa manera se ha manipulado, se ha transversado y realmente ahorita lo que sabemos, no, pues es que es la Navidad, es que nació Jesús y hasta ahí vamos. Pero en este recorrido que vamos a hacer, hay unos personajes que eran unos magos que vinieron a visitar a Jesús. ¿Te has preguntado alguna vez quiénes eran esos magos? ¿Quiénes eran esos magos? ¿De dónde venían esos magos? Y también te has preguntado alguna vez por qué se alteró tanto el rey Herodes cuando le preguntaron estos hombres y le dijeron, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Por qué se alteró Herodes de esa manera? ¿O de dónde eran los magos? ¿O quiénes eran? También se ha transversado, se ha manoseado y nos dicen que se llamaban, ¿cómo se llamaban? Lord, Pa. ¿Y dónde salió eso? La Biblia no dice cómo se llamaban los magos. No dice, no dice cómo se llamaban los magos. Ellos nos dicen que uno era de Egipto, otro de Grecia, uno era blanco, otro era moreno, otro era talibón. La Biblia no nos menciona nada de eso, nada de eso, nada de eso ni funciona la Biblia. Hoy vamos a aprender tres puntos muy importantes en la visita de estos magos. Hay tres puntos que te quiero llevar para que tengas atención y no te distraigas. Vamos a aprender tres puntos muy importantes en relación a la visita de estos magos en esta fecha, tan importantes. Pero volvamos a la pregunta anterior. Dice, ¿quiénes eran estos magos? Hoy se dice que hoy se dice que es Gaspar, entre Baltasar. Pero, ¿qué significa la palabra mago? ¿Te has puesto a pensar qué significa la palabra mago? Bueno, la palabra mago proviene del griego, del persa antiguo, o sea, un persa antiguo, del persa viejo ya. De ahí proviene la palabra mago y se pronunciaba magi, magi, así como la salsa más o menos, magi, magi. Y luego llegó al griego y en el griego se pronuncia mago, magus. Y luego llegó al latín con los romanos y ya se pronuncia magos. En término, la palabra mago se refería originalmente a los miembros de una tribu, de una casta. Era un grupo de personas seleccionadas. No cualquiera era mago, no cualquiera podría ser mago. Era una casta, era una tribu que de ahí seleccionaban a ciertos hombres, nada más que podrían hacer ese tipo, ser magos. Y eran de origen medo-persa, medo-persa. Eran hombres muy inteligentes y hábiles, su oficio de ellos, el principal oficio de ellos era que se dedicaban al sacerdocio, se dedicaban al sacerdocio y creían en un solo Dios, practicaban el bien y el mal, practicaban el bien y el mal. También se dedicaban al estudio de la astronomía. No confundamos la astrología con la astronomía. Ellos eran astrónomos, eran sabios, eran hombres muy preparados. Desde su infancia los apartaban en esa tribu, en esa casta, que tenían que ser muy disciplinados, muy estudiados. Pero ¿de dónde venían? Hoy nos cuentan, te digo que unos dicen que venían de Egipto, otro de Grecia y otro de la India, y que seleccionan los colores, y güero, y rubio, y negritos. Pero no, la Biblia no nos dice nada de eso tampoco.
La Biblia lo único que nos dice es que estos magos venían del oriente, venían de oriente, de oriente. La palabra mago eh, anteriormente tenía otra connotación a la que le damos ahora. Hoy los magos que conocemos, como David Copperfield y todo ese tipo de magos, el otro, ¿cómo se llama? Walter Mercado y todo ese tipo de personas, ya se dedican ahora a la astrología, a la adivinación, al, a leer las tarot y todo, ese tipo de cosas. Pero es, entonces, ellos estudiaban astronomía, no astrología. Pero la pregunta que va a quedar en el aire en este momento es, ¿por qué se alteró tanto el rey Herodes cuando llegaron a preguntarle en qué lugar había nacido el rey de los judíos? ¿Te has puesto a pensar por qué se alteró el Herodes tanto? Te dije que nuestro estudio se basaba en Mateo 2, del capítulo 2, versículo 1 en adelante. Y estos son los tres puntos importantes. El primero de ellos es, el reinado de Jesús es universal y eterno. Punto número 1. El reinado de Jesús es universal y eterno. Nadie, ninguno de nosotros, nadie podemos escoger dónde nacer. No podemos escoger dónde nacer. Si nos dieran la oportunidad de poder escoger dónde nacer, ¿dónde quisieras haber nacido tú? ¿En qué país? ¿En qué país? ¿Alemania, Reino Unido, Francia? ¿Cuáles? Y si te tocara nacer en México, ¿en qué familia quisieras haber nacido? ¿En la familia Sheinbaum? ¿En la familia Pinal? ¿En qué familia? ¿En qué familia quisieras haber nacido si te hubiera tocado nacer en México? Pero el nacimiento de Jesús estaba planeado desde la eternidad. El nacimiento de Jesús estaba planeado y eso lo sabemos por medio de los profetas, en el libro de los profetas y desde el libro de Génesis. Ya estaba planeado el lugar, la fecha, la hora, el día y en la familia que debía nacer Jesús. Jesús nació en el lugar correcto, en el tiempo correcto, en la familia correcta. Él no andaba buscando esa ¿verdad? Jesús ya estaba predestinado que nacería a través de una virgen. Entonces ya estaba todo planeado. Tenemos 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Han leído los 4 evangelios? Si les han leído, te has dado cuenta que el único evangelio que nos habla sobre este acontecimiento y menciona a los magos es Mateo. Es el libro del Evangelio de Mateo. Es el único que nos da la seña y nos mencionan a estos personajes. Juan, Marcos, Lucas, nos hablan de la infancia de Jesús en adelante, hasta el ministerio, muerte, sepultura y resurrección. Entonces nos hablan, pero Mateo nos habla de este nacimiento de Jesús, la visita del magos. Y si tú eres, que te gusta leer, ves el capítulo 1 de Mateo y empieza con la genealogía de Jesús. Nos empieza a hablar de la genealogía de Jesús. Y a nadie le gusta estudiar genealogía. Porque son nombres que el fulano tendrá a ese y el otro tendrá al otro, y el otro al otro, y el otro al otro. No sé, pero si tú te pones a estudiar la genealogía, ¿ves? Y Mateo nos las explica, que va de 14 en 14 en 14 en 14. Y desde los tiempos antiguos, los profetas ya habían profetizado esto. Y el Señor le habló a Abraham, le dijo que a través de su descendencia iba a bendecir a la humanidad, o sea, al mundo entero. Por eso te explico y te hago énfasis que el reino de Jesús es universal y eterno. Es el punto número 1 que estamos viendo. Es universal y eterno. Pues Dios le dijo a Abraham, de tu descendencia, de uno de tus hijos, de tu hijo, voy a bendecir a la humanidad, voy a bendecir al mundo y a todas las naciones. Y si puedes contar las estrellas, sí será tu descendencia. Así va a ser tu bendición de grande.
Ahora, más adelante en el Antiguo Testamento también podemos ver cómo el rey David profetizó y Dios le habló que de él nacería el rey eterno, que su reino sería eterno, no sería conmovido nunca más. Y por eso te digo yo que si estudias las genealogías vas a ver que Jesús desciende de David. Y para recordarte un poquito más, no sé si recuerdas a Bartimeo el ciego. Bartimeo el ciego, ¿cuál era la súplica de Bartimeo? ¿Cuál era el grito de Bartimeo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ya Bartimeo, que era ciego, ya sabía que Jesús iba a nacer de David. Entonces ya estaba predestinado, ya estaba todo armado. Y su reino es eterno, eterno y universal. Ahora, en la antigua Persia, estamos hablando Persia en la región de Babilonia, para ubicarte un poquito más, que hoy lo que es viene siendo Irán, la parte de Irán. Eso era la antigua Babilonia, la antigua Persia. Entonces, en la antigua Persia, cuando nacía alguien en el palacio que iba a ser rey, para poder ser coronado como rey, tenía que estudiar, ser instruido por los magos. No podía subir al trono nada más. Ah, ya mi hijo creció, tiene tantos años, le heredamos el trono. No, tenía que ser un hombre muy preparado para poder subir al trono. Tenía que pasar por la instrucción de estos magos. Ahora, si tú te pones a pensar un poquito, o te voy a llevar allá, ¿te acuerdas que el pueblo de Israel fue cautivo y fue llevado como esclavos a Babilonia? Y en esa deportación, en esa esclavitud, Daniel fue llevado. Daniel fue llevado entre ese pueblo. Daniel era de los jóvenes. ¿Y qué fue lo que dijo el rey? Apártenme a los jóvenes, más que, más sabios, más guapos, más, ¿mande? Exactamente, llenos de vida. Entonces, digo, apártenme a esos jóvenes y mándenlos a que me los instruyan, que me los enseñen. ¿Con quién mandaron a Daniel? Con los magos, a la escuela de los magos. A la escuela de los magos mandaron a Daniel. Y Daniel en ese periodo que estuvo estudiando ahí, profetizó el nacimiento de Jesús 500 años antes. Y quedaron registros. Vamos a especular un poco. Quedaron registros ahí en la antigua Persia de que Daniel había profetizado. Y quizás estos hombres ya en este tiempo, pues se dedicaban al estudio y estaban, en estos tiempos debe de nacer el Mesías, debe de nacer el rey de los judíos. Y empezaron a observar el cielo en sus estudios astronómicos, sacar cuentas, matemáticas, hacer cálculos y todo. Y de repente vieron una estrella. Algunos dicen que era un cometa, otros dicen que era algún planeta, otro que era la constelación de Orión. La Biblia dice que era una estrella, pero podemos deducir que era la gloria de Dios, que estaba mostrada ahí, alumbrando el sitio exacto donde había nacido el rey. Entonces, si Daniel ya había profetizado 500 años antes, por eso estos hombres toman la decisión de viajar 1600 kilómetros de distancia, más de 1600 kilómetros de distancia a lomo de camello, porque no habían camiones, no había avión, no había nada. De aquí a Morelia son aproximadamente más de 300 kilómetros. A veces nosotros aquí en la iglesia vamos a empezar a pisar callos. Aquí en la iglesia no venimos porque no alcanzamos combi. No hay combi, hermano. Decía mi cuñado, es que luego no alcanzo taxi. Taxi todos los días y a todas horas hay. Y decimos, no, hermano, es que vivo bien lejos para venir. Se me hace difícil. Si Oni no va por nosotros, no venimos. Hermanos, estos hombres viajaron 1600 kilómetros. Si de aquí a Morelia son 300 kilómetros aproximadamente, 3 por 5, 15.
como unas 5 o 6 veces, ir a Morelia caminando, ida y vuelta, trasnochándose, caminando, durmiendo. ¿Por qué? ¿Cuál era el motivo? Ir a ver al rey, ir a adorar al rey. Ese era el motivo. Y ellos dijeron, porque su estrella hemos visto y venimos a adorarle. Jesús es digno de adoración. Ante él se doblará toda rodilla de todo hombre y de toda mujer. Ante él se doblará toda rodilla de todo hombre y de toda mujer. Entonces quedamos que el reino de Jesús es universal y eterno, y él es digno de suprema adoración. Punto número 2. El reino de Jesús será resistido por muchos. El reino de Jesús será resistido por muchos. Había una pregunta al aire que quedamos que, ¿por qué se turbó tanto Herodes cuando estos hombres le preguntaron, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Se supone que si Jesús era un rey, ¿dónde debió haber nacido? En el palacio real de la descendencia de ahí. Ahí debió haber nacido, si él era el rey de los judíos, como un rey. Entonces, y Herodes tenía conocimientos, ya se hablaba del nacimiento de un Mesías, Herodes conocía las profecías, Herodes sabía de todo esto. Cuando estos hombres llegaron a preguntarle, se tambaleó, se turbó, dice la Biblia, se turbó y toda Jerusalén con él se turbaron. Y vamos a ver el versículo 3, 4, dice, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Así, nada más. Estos hombres fueron indiferentes, los sacerdotes y los escribas. Mostraron, simutaron pues ahí en Belén de Judea, pero no hicieron nada. Ya nació, ¿cuándo nació? No preguntaron nada, fueron indiferentes. Hermanos, ser indiferente al nacimiento de Cristo no es normal, es un motivo de odio, motivo de rechazo, motivo de resistencia, es un motivo de no querer saber nada de Él, no querer saber nada de Jesús. Ese es un motivo. Por eso te decía, el reino de Jesús será resistido por muchos. Y Herodes desde ese momento empezó a resistir a Jesús. Desde ese momento empezó a resistir a Jesús. En el versículo 6 de Mateo dice así, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. De ahí tenía que salir el Mesías, de Belén. Y recuerda que Herodes estaba muy turbado. Ahí te va la historia, ¿por qué Herodes estaba tan turbado? No podían haber dos reyes, no podían haber dos reyes. Si Jesús había nacido como rey, el reino de Herodes corría peligro, se tambaleaba. ¿Cuál era la decisión de Herodes? Tenía que matar al niño, tenía que matar al niño. Pero uno de los motivos es que Herodes es que no era judío. Ese es el motivo principal. Herodes no era judío. Herodes era de una descendencia idumea. Herodes fue puesto por el imperio romano. Cuando el padre de Herodes era emperador en otro pueblo, en Idumea, aprovecharon y pusieron a Herodes como rey de Israel. Entonces, ese era el motivo principal, que él no era judío, Herodes.
Herodes era descendiente de Esaú, el otro hijo de Isaac. Te voy a pasar un poquito por la Biblia para que hagas memoria y te pongas a pensar un poquito. Era descendiente de Esaú, el otro hijo de Isaac, por lo tanto era un judío bastardo. ¿Sí te acuerdas de la historia de Esaú con su hermano? ¿Sí te acuerdas? Bueno, amén. Su padre se llamaba Antípatro, era indumeo. Su madre se llamaba Cipros, era una princesa árabe, nabatea, de Petra, de la región de Petra. Nada que ver con el linaje real, nada que ver con la sangre judía, nada, nada que ver. Pero para suavizar las cosas, cuando lo impusieron, casaron a Herodes con la última mujer que quedaba en el reino, en la familia que ocupaba el castillo real en Jerusalén. Dijeron, pues como para que los judíos no digan que nos impusieron aquí a uno, pues hay que casarlo con la hija de fulano. Él tiene sangre real, vamos a casarlo. Así que lo casaron con esa mujer que se llamaba Mariamna. Mariamna, así se llamaba esta mujer. Y de esta manera empezó a reinar este hombre en Jerusalén. Entonces vemos que no podían haber dos reyes, no podían existir dos reyes. Herodes tenía que matar al niño. Herodes gobernó como un vasallo de Roma, impuesto ahí. Herodes el Grande fue conocido como el asesino de los inocentes. Y vamos al versículo 16, ahí en Mateo 16. Dice así: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. En este versículo 16 vemos que Herodes mandó matar a todos los niños, por eso su reinado, o él fue conocido como el asesino de los inocentes, el asesino de los inocentes. Ahora volvamos a nuestro tiempo, a nuestra era, a nuestro siglo. En estos días, en estos tiempos, hay personas allá afuera y acá adentro que se están resistiendo al reinado de Jesús en sus vidas. Allá afuera y acá adentro. A veces decimos, no, yo estoy en la iglesia, pero estamos a veces aquí, pero estamos mostrando resistencia, mostramos resistencia. ¿Cuál es el motivo de esa resistencia? ¿Qué nos lleva a mostrar resistencia, a oponer resistencia hacia Cristo? Es el pecado, el pecado. El pecado nos lleva a mostrar resistencia. Los deseos de la carne, las concupiscencias. Cuando estamos en pecado, no podemos acercarnos a Dios. Nos sentimos culpables, nos sentimos sucios, nos sentimos mal, mal, mal. Y además, Dios no puede cohabitar juntamente con el pecado. El pastor nos hablaba la semana pasada de lo consagrado, de apartarse del pecado, de apartar las cosas, apartar las primogenituras, apartarnos. Eso es, y por eso Dios no puede cohabitar con el pecado. Y lo que nos lleva a presentar resistencia ante Dios, es el pecado, los deseos de la carne. Estoy leyendo un libro de Watchman Nee que no lo puedo terminar, tan así de grueso. Entonces, nos habla mucho sobre los deseos de la carne y que a través de la carne no podemos hacer nada. No podemos agradar a Dios, no podemos hacer nada. De la carne no va a salir nada bueno, nunca. Aunque tengamos buenas intenciones, aunque tengamos buenos deseos, aunque tengamos cosas, no va a pasar nada. En la carne no pasa nada. Y en las concupiscencias son llevar la contraria, los deseos desenfrenados, lujurias,
etcétera, etcétera. Eso es. Esto impide o hace que la gente se resista a ceder el trono de su corazón a Cristo para que Él sea el Señor de sus vidas. Tenemos otros ejemplos. Tenemos el ejemplo de Adán y Eva. Adán y Eva vivían felices en el huerto, desnudos, Eva escuchando los pájaros, viendo las mariposas, se iba a bañar al lago. Adán le ponía nombre a los animales, trabajaba, recolectaba, en fin, vivían felices en el huerto. Pero ellos se resistieron a obedecer a Dios. Dios le dijo que no comieran de ciertos árboles. Pues tomamos de uno y el desenlace ya no lo sabemos por presentar resistencia, desobediencia, concupiscencia, presentar ese tipo de cosas. Cayeron y fueron desechados del huerto del Edén. Tenemos también la rebelión, otro ejemplo, la rebelión de Satanás. La rebelión de Satanás en el cielo no pudo permanecer sumiso, no pudo permanecer teniendo a un rey a quien adorar. Él quiso ser como Dios, él quiso tener el trono, él quiso tener el trono. Y la rebelión de Satanás, todos ya la sabemos, que se vino para abajo con la tercera parte de los ángeles. Hoy en día, personas dicen, a mí nadie me va a decir cómo voy a vivir, cómo vivir mi vida. Yo voy a vivir como yo quiera. Yo soy mi propio rey. Quiero recordarte algo, si estás allá afuera o acá adentro, tú no eres rey, tú eres una creación, nada más. Eres una creación. El único rey es Cristo Jesús y ante Él se doblará toda rodilla. Eso dice la palabra, eso dice la palabra. Ahora, punto número 3. El reino de Jesús no puede ser destruido. El reino de Jesús no puede ser destruido. Ya tenemos conocimiento de todos los antecedentes de Herodes. Sabemos que no quería ir a adorar. Dice la palabra aquí en Mateo que llamó por separado a los magos y les preguntó, ¿cuándo vieron la estrella? No les preguntó, ¿cuándo nació el niño? ¿Qué edad más o menos tiene? Era astuto. Él dijo, ¿cuándo vieron la estrella? Y los magos acá, pues hace 2 años. Y los despidió, dice Mateo, que los mandó, vayan y cuando lo encuentren, me regresan conmigo y me dicen dónde está para ir a adorarle, para que yo también le adore. Herodes no quería adorar al niño, quería destruirlo, quería matarlo, pero el reino de Jesús no puede ser destruido. El reino de Jesús no puede ser destruido. Y tenemos conocimiento de la maldad que había en Herodes. Por eso también se turbó toda Jerusalén con él. Sí leímos en el versículo 2 que cuando le preguntaron los magos que dónde había nacido el rey de los judíos, dice, Herodes se turbó en gran manera y toda Jerusalén con él, porque el Jerusalén sabían, conocían la maldad de este hombre, conocían la ira de cómo actuaba. Y leímos en el versículo 6 cómo manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Y este hombre era tan malo y tan inseguro que tenía delirios de persecución. Estaba con una inseguridad que de perder el trono porque sabemos que no era judío, no era judío. Entonces, en su inseguridad, él manda matar a su suegro, mata a su suegro. Pasa el tiempo y mata a su cuñado porque eran judíos. Manda a matar a su cuñado. Posteriormente mata a sus 2 hijos que tuvo con Mariana. Tuvo 2 hijos y los mata. Y pasando el tiempo, termina matando a Mariana. Mató a su esposa. Si mató a ellos, ¿crees que no pudo haber matado a los niños? Claro, claro que quería destruir el reino. Quería destruir a Jesús. Quería matarlo.
pero no hay nada ni nadie en la tierra que pueda destruir el reino de Dios. No hay nadie. El reino de Jesús es indestructible, es indestructible. Él es digno de suprema alabanza y adoración. En el versículo 10 y 11 vamos a verlo. Dice así: y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño y a su madre María. Postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Estos hombres vinieron a ver al niño, y estamos hablando al principio que eran unos magos, unos hombres muy inteligentes, muy preparados. Estos hombres estaban acostumbrados a tratar con reyes, con emperadores y con altos funcionarios, nada más. Ese era su trabajo. Hoy, en este momento, estaban postrados de rodillas, adorando a un niño, adorando a un niño. Estaban postrados de rodillas, adorando a un niño. Y dice que le trajeron en sus tesoros, abrieron sus tesoros y ofrecieron lo mejor que traían. Y de lo mejor que traían era oro, incienso y mirra. ¿Qué estás ofreciendo hoy al Señor? Así no me llevo. ¿Qué estamos ofreciendo hoy al Señor? El oro era para los reyes. El oro era para los reyes. Cuando alguien visitaba a un rey, el presente o iba a pedir un favor o iba a tramitar algo, un asunto que tenía relacionado con un reino a otro reino o alguna persona, tenía que traer un presente, pero era oro. Le tenía que traer presente. Estos magos le trajeron oro porque era un rey el que había nacido. También dice que le trajeron incienso. La Biblia, en la Biblia o bíblicamente, el incienso simboliza varias cosas. Una de ellas es la oración de los justos, pero en este momento, en ese día, el incienso, los magos lo llevaron como un regalo especial para reconocer a Jesús como Hijo de Dios. Ese momento, eso significaba el incienso. En ese momento, eso significaba el incienso. Eso significaba el incienso, que era Hijo de Dios. Ahora dice que también que trajeron mirra. La mirra era para los hombres de uso común. La mirra se utilizaba para preparar perfumes y si se combinaba con vinagre o con otro tipo de vinos, se producía un potente analgésico, pero también servía para embalsamar cadáveres, para embalsamar a los muertos. Para eso también servía la mirra. Tenía varios usos. Ahora yo te preguntaba, ¿qué estamos ofreciendo hoy al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Qué estamos ofreciendo? ¿Doblamos nuestras rodillas? ¿Doblamos nuestras rodillas a Él? Vimos que unos hombres muy preparados, unos magos, unos sabios, que estaban acostumbrados a tratar con reyes y emperadores y gente importante, se postraron delante de Él, aun siendo un niño. Nosotros nos postramos todavía ante Dios. A veces no, ¿verdad? A veces oramos a la carrera. Y se me olvidó orar, y ya se te fue el día, no hiciste nada, se te fue el día. ¿O con qué grupo de estas personas te identificas? ¿Con Herodes, de los que resisten? ¿Con Herodes, de los que resisten? ¿Con esos te identificas?
¿Con quién? ¿Con quién te identificas? ¿Con qué grupo? ¿O con los sacerdotes y escribas que fueron indiferentes al nacimiento de Cristo? ¿O te identificas con los magos? ¿Con quién? Cual sea el grupo que te identifiques. La Biblia dice en Juan 3:16 que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice que también dice Jesús en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino. Muchas personas dicen, todos los caminos llevan a Roma. Quizás sí te lleven a Roma, pero ningún otro camino te va a llevar al Padre, solamente Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el camino, el único camino. Y también dijo, yo soy la verdad. Él es la verdad, no hay otra verdad. Dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad los hará libres. Hay otro verso, refrán que dice por ahí, la verdad no peca, pero incomoda. La verdad de Jesús te va a incomodar. Te va a incomodar en tu vida, en tu pecado, te va a confrontar. Pero Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, si no es por mí. En Juan 6:37 dice, el que a mí viene, no le echo fuera, no le echo fuera. Estás a tiempo, la invitación está abierta. Ven cómo eres. Ahí ponían unos círculos antes y uno decía, ven cómo eres. Ven cómo eres, así como estás con tu vida destruida, con tu vida hecha pedazos, que no encuentras la salida, si estás tocando fondo, si estás presentando resistencia al reino de Jesús en tu vida, como estés, tú ven, ven, bienvenido a casa. Comunidad de Cristo te da la bienvenida. Tú puedes venir si quieres que Él reine en tu vida, si quieres cederle el reino de tu corazón. Ven, estás a tiempo. Si es así, quiero invitarte esta noche a que cierres tus ojos y oremos. Padre, en esta hora te doy gracias por tu amor, por tu fidelidad, Señor, por tu misericordia, porque eres bueno, Dios, en gran manera, y todavía nos sigues haciendo la invitación, Señor Jesús. Tú dices, el que a mí viene, no le echo fuera. El que a mí viene, no le echo afuera. Tu palabra dice que tú estás a la puerta, que estás tocando. El que abra su corazón, dice, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Oh Dios, que un rey pueda cenar con nosotros. Qué grande bendición, Dios. Gracias, Señor Jesús. En esta noche, Padre, yo te pido que toques cada vida, cada corazón, Señor, que tú, Señor Jesús, estés hablando, estés tocando por medio de tu Espíritu Santo, las vidas, estés llenando, Señor Jesús, el vacío que haya en cada corazón, estés trayendo paz, estés trayendo consuelo, Señor Jesús, estés trayendo, Padre mío, ese abrazo que personas están anhelando en estos tiempos, en estas fechas, Señor Jesús. Personas caen en depresión, se sienten tristes, se sienten olvidados, se sienten solos, se sienten rechazados, se sienten, Señor Jesús, que nadie está con ellos, Señor. Ahora yo te pido, Dios, que tú extiendas tu mano de misericordia y los abraces, Señor Jesús, que ellos puedan entender este llamado, esta invitación, Señor, esta invitación que tú estás haciendo. El que a mí viene no le echo fuera. Dios, gracias, gracias por este regalo, Dios. Gracias, Señor. Gracias por medio de Cristo Jesús. Amén.